Hola y bienvenidos al curso básico de C#. Vamos a continuar con el desarrollo del curso y empezaré explicando las estructuras de control del lenguaje C#. Las sentencias de asignación son líneas de texto que indican una o más operaciones a realizar. Una línea puede tener varias sentencias separadas una de otra por punto y coma. Así pues, una sentencia en C# se puede escribir en varias líneas y el editor considerará que es la misma instrucción hasta que no encuentre el punto y coma. La sentencia más común en C# es la sentencia de asignación, que tiene la forma de variable igual a expresión, que indica que el valor de la expresión a evaluar debe de ser almacenado en la variable específica. De ahí la necesidad de declarar la variable antes de usarla. Una sentencia if permite a un programa tomar decisiones para ejecutar una acción u otra, devolviendo un valor booleano. La síntesis de esta sentencia es la siguiente. Como puedes ver, esta sentencia puede ser de tres tipos: un tipo simple, un tipo compuesto y un tipo completo. El primero de ellos indicará que si se establece la condición entre paréntesis, la condición se ejecutará, es decir, el programa devolverá un true y nos cargará la instrucción puesta en las sentencias. En el tipo compuesto, si la condición entre paréntesis es errónea, la condición devuelve un false, por lo que carga las alternativas después del bucle if. Un tipo completo indica que si tanto la primera sentencia como la alternativa son incorrectas, hará que se carguen la instrucción final cuando fallan las demás. Recuerda que puedes incluir tantos else if en tu proyecto como necesites. La sentencia sweep permite ejecutar una de varias acciones en función del valor de una expresión. Es una expresión especial para decisiones múltiples. Su síntesis es: este condicional utiliza sentencias case que designan el estado y las condiciones para cada valor de la expresión principal a comparar. Así pues, podemos establecer que de acuerdo al valor de la variable declarada en la cabecera del sweep se ejecutará el case correspondiente, y si no existe el valor de la variable en cualquiera de los cases, entonces se ejecutará el default. En este proyecto he utilizado una función random que genera números aleatorios y la he asignado a la variable, para así conseguir que cuando ejecute el programa, la variable siempre sea diferente y se ejecute las sentencias case correspondiente. Para la configuración del random, creo un nuevo objeto con la instrucción new y después creo una variable y le asigno el resultado de la función random, ajustando con el método next el rango de la función. Es decir, con next hago que la función de números aleatorios sea de 0 hasta 4 números, para así que no se salgan los valores del case. Un condicional while ejecuta una sentencia el número de veces definido dependiendo del valor booleano de su expresión. Su síntesis es la siguiente. La condición es cualquier expresión booleana, mientras que las sentencias pueden ser una o varias de acuerdo a la programación. Para la condición se suele utilizar condiciones y comparaciones lógicas. El funcionamiento para que el condicional while funcione se basa en que la condición entre paréntesis ha de devolver un true, ya que si la condición es falsa no se ejecutará el programa y saltará la siguiente sentencia omitiendo el condicional. Por otro lado, si la sentencia es true, se ejecutará las sentencias que haya dentro del condicional. El condicional do-while se ejecutará de la misma forma que el anterior, pero con la diferencia de que primero se ejecuta la sentencia do y después la condición while. Si el resultado de la condición es false,
se pasa el control a la siguiente sentencia en el programa y se repite continuamente la condición hasta que la sentencia do devuelva un true. Si es true, se ejecutará la sentencia del do y terminará el bucle. Además, la sentencia while termina en punto y coma en vez de la anterior condicional. Así puedes ver en el ejemplo que al hacer un false en el while, en la condición while, se repite la condición constantemente en la consola y que cuando devuelve un true, la instrucción termina y se cierra el programa. El bucle es una acción que se repite un número de veces establecidas en programación. Existen varios tipos de bucles en C# que repasaremos a continuación. La sentencia for permite ajustar una sentencia simple o compuesta repetidamente un número de veces conocidos. Su síntesis es la siguiente, la cual puedes ver que el bucle for requiere de 3 parámetros separados por comas, en los cuales el primer parámetro de inicialización servirá para asignar un valor a una variable. El segundo parámetro tendrá en cuenta el valor o el estado de determinación del primer parámetro. Y el tercer parámetro tendrá la condición para que se alcance el segundo parámetro. Veamos un ejemplo para entenderlo. En el siguiente programa queremos mostrar 50 mensajes en pantalla con un número de instrucción. Para ello declararemos una variable del tipo integer y después en el bucle for como primer parámetro la inicializaremos a 0. En el segundo parámetro la pondremos a 50, que es el valor que queremos mostrar. Y como tercer parámetro le asignaremos un operador de incremento. Como sentencia, dentro del bucle pondremos un console write line y escribiremos una pequeña frase y asignaremos el valor directamente de la variable. En el siguiente ejemplo nos convertiremos en uno de los mejores matemáticos que ha existido hasta hoy en día, Gauss. Cuando era pequeño, calculó en menos de 49 segundos la suma de todos los números naturales comprendidos entre 1 y 100. ¿Somos capaces de superarlo? Vamos a verlo. El bucle for each es similar al anterior, pero con la diferencia de que ahora se repite un grupo de sentencias por cada elemento de una colección de objetos o una matriz. Esto es especialmente útil cuando no conoces el límite de elementos en una colección o una matriz. Su síntesis es la siguiente, en donde elemento es una variable compatible con los tipos de los elementos de la colección o matriz a analizar. La instrucción in es obligatoria ya que es un operador creado para este tipo de bucles. Así pues, crearemos una matriz unidimensional de tipo integer cuyo interior esté formado por 6 ítems. Obtendremos la suma de todos los elementos de la matriz dentro de una variable sum. El bucle se genera de forma que el primer parámetro sea la variable local y que tiene que ser del mismo tipo que la matriz. Utilizando la instrucción in escribimos el destino del array o colección y que en este caso es la matriz unidimensional. En las sentencias del bucle creado simplemente realizamos la operación de suma de los ítems. Durante la ejecución de un programa, si se produce un error que impide la continuación, el IDE lanza una excepción que hace que se visualice un mensaje del error y detenga la ejecución. Cuando esto ocurre, si queremos que la ejecución del programa se detenga, tendremos que utilizar un bloque try para poner en alerta al programa acerca del código que puede lanzar una excepción y utilizar otro bloque catch para capturar y manejar cada excepción lanzada.
Por ejemplo, si queremos realizar una operación aritmética cuyo resultado devolverá una excepción al no poder realizar la operación, como la excepción system.divideBy0 except, para manejar el error, la primera parte la tratamos en un bloque try, y para el bloque catch, entre paréntesis, ponemos la excepción que nos ha salido antes y la variable e a continuación. E es una abreviación de error. En este bloque manejamos el error y mostramos el aviso en pantalla, como puedes ver en el ejercicio.